Hoy vamos a ver faringe y laringe. Mañana nos tocaría abordar el cerebro en el aula y mañana los míos vamos a hacer la pruebita virtual. Y el viernes vamos a ver oído. Los alumnos de Avelar el viernes van a venir conmigo porque el doctor va a ir a la brigada para no perder los temas. Y a los míos el viernes yo les voy a hacer evaluación de cráneo. ¿Okay? Y mañana pasamos la evaluación de proyecto, no se ve bien. Faringe y laringe, que es un tema importante. Ustedes toda la vida van a estar evaluando sobre todo faringe cada vez que usted, los míos que son de odonto, cada vez que le abran la boca a un paciente le van a estar viendo la faringe. En el caso de los de medicina, pues continuamente le van a ir al paciente que usted va a tener que evaluar la orofaringe, si tiene faringitis, si tiene amigdalitis, mucho se va a asociar también por trastorno de la laringitis. Cuando andamos roncos, que perdemos la voz por la gripe, andamos con una laringitis casi siempre, por eso perdemos la voz. La faringe es un músculo facial. Usted se fue al arash con un tubo y lo cortó y se quedó con la mitad hacia lo largo y se quedó con una sola mitad. Porque hacia adelante la faringe es abierta, siempre tiene que estar abierta porque es una vía común para la respiración y la digestión. Si a mí se me cierra no voy a poder respirar. Donde la vía respiratoria y digestiva se cruza. Usted come por la boca, los alimentos se van hacia atrás por la laringofaringe del esófago. Entre ahorita que estamos respirando, el aire debe entrar por la cavidad nasal, pero podemos respirar también por la boca, y eso nos permite tener una respiración nasal bucal por el hecho de que se cruza la faringe, cruza la vía respiratoria con digestiva y el aire se va por delante por la laringe. Por eso es que tiene que existir un mecanismo esfinteriano, que cuando yo estoy comiendo, mi laringe ascienda y se cierre la abertura de la laringe para que no broncoaspire. Mucho no es pesado toser porque nos atoramos con algo. ¿Okay? Y esa faringe, lo primero que debo saber, porque normalmente cuando uno habla de faringe, asocia que solo está en el cuello. Y la faringe se entiende desde la base del cráneo. Está detrás de mi nariz, que es la nasofaringe, está detrás de mi boca, que es la orofaringe, y está detrás de mi laringe, que es la laringofaringe. Ese es el primer error frecuente que solo pensamos en primera, no me la veo y yo me veo la orofaringe cuando me paro en el espejo y abro la boca. Segundo, que no lo asocio que se entiende también detrás de mí. Entonces miren la línea de inserción en la base del cráneo. Espérense, ustedes están viendo el puntero, que voy a poner el puntero la CT. Ya, miren la línea de inserción. Acuérdense que esto se llama tubérculo faríngeo. Hace como una M en la porción facial de los hospitales, en la petrosa del temporal. Salta, esta es la trompa de los carpios o tubo auditiva, y se fija al borde posterior de la lámina pterigoidea medial. Y desde ahí, desde la base de mi cráneo, la faringe se extiende hasta el nivel vertebral C6. El nivel vertebral C6, junto con el C3-C4, es un nivel vertebral importante en cuello. C3-C4, porque ese disco intervertebral que está entre la tercera y cuarta vértebra cervical, comúnmente a ese nivel se bifurca la carótida común. ¿Qué pasa? Que si usted no está viendo una radiografía no tiene cómo contar las vértebras. Pero si yo veo el borde superior del cartílago tiroides, que corresponde al nivel vertebral C4, ahí sí puedo más o menos establecer en un paciente dónde se está bifurcando la carótida. Y a nivel vertebral C6 termina la laringe y continúa la tráquea, y posteriormente termina la laringofaringe y continúa el esófago. ¿Okay? Tiene una línea de inserción anterior que nos las vamos a aprender. ¿Por qué? Porque no solo es importante conocer que se fija anteriormente, aunque deje espacios que lo cierran las fascias, sino que corresponden también a lo que es la inserción anterior de los músculos constrictores. Entonces, cuando yo me voy a aprender la inserción anterior de los músculos constrictores de la faringe, es lo mismo que la línea de inserción con una pequeña variación nada más. Miren cómo despintan el borde posterior de la lámina pterigoidea medial, este rafe que yo les explicaba a los míos que querían plantearlo como un ligamento de la articulación temporomandibular. Rafe, acuérdense que es costura, se llama rafe pterigomandibular. De ahí para adelante va el músculo bucinador, de ahí para atrás se fija el contractor superior, y así lo van a ver en los atlas, sobre todo en este pintan bien bonito el rafe como algo aquí. Se llama rafe pterigomandibular porque va desde el gancho pterigoideo
hasta la mandíbula, hasta el nivel de la fosa retromolar. Y después se fija también a la línea miloioidea de la mandíbula, que la veíamos ayer, y explicaba la diferencia entre línea y surco para que no se puedan equivocar, y a los lados de la lengua. Por eso en el constrictor superior el recurso mnemotécnico de inserción anterior es ptérigo, buco, piloloso. Y la diferencia con la inserción anterior del músculo constrictor es que el músculo solo lo hace en el ganchito pterigoideo y la faringe y la fascia se insertan en todo el borde posterior de la lámina pterigoidea media. Esa es la única diferencia. Ahora miren cómo se llama este hueso. ¿Cómo se llama ese hueso? Yoides. Entonces, nosotros tenemos un ligamento que se llama estiloideo, miren cómo va el vértice, la apófisis estiloidea, la menor, y entonces la segunda porción, que es condrocerato, lo que quiere decir es el espacio entre el ligamento estiloideo y asta menor y cerato faríngeo, el asta mayor del ioide. Por eso la segunda, la inserción anterior del constrictor medio es condrocerato. Y entonces yo voy a pensar en el ioide, tenerlo acá, y aquí va a venir el ligamento estiloideo y es este. Y después miren la línea oblicua del cartílago tiroides, músculo cricotiroideo y cartílago cricoide, y esa es la porción crico, que tiene una porción tirofaringea y crico. Entonces eso es lo mismo, les decía que es la inserción anterior de los conductores de la faringe. ¿Okay? Miren el espacio retrofaringio que vimos en el cuello y que yo les decía que era importante para la diseminación de tensiones, porque este espacio se entiende hasta el mediastino posterior. Entonces suponga que don Freddy se atoró una espina en pescado, le hizo una perforación ahí a nivel de la faringe, de la laringofaringe o del esófago, y para grave músico, por goloso de comerse la tilapia al lado de Jehová, con una mediastinitis, y ahí está la explicación por dónde se extendió el pus y llegó al mediastino y le provocó una mediastinitis. ¿Okay? Esa es la importancia que tiene la observación. Si yo quisiera ver, estamos en histo, acuérdense que en histo vamos por capa, siempre lo más interno va a ser la mucosa, que es la que usted evalúa y va a decir, bueno, el paciente tiene una faringitis porque le veo una mucosa hiperémica, es decir, enrojecida, por ponerle un ejemplo, o le veo sudados a nivel de la orofaringe. Entonces, la mucosa es la capa más interna, la faringe hacia adelante se relaciona con la cavidad nasal en la nasofaringe y el límite, usted diga, pasa el marco de la puerta y estoy dentro de la necro, pero en el pasillo, son las guanas. Siempre no sé por qué les causa pronunciar guana, es con seno guana, y es este límite óseo, este hueco. Este marco óseo, entre lámina pterigoidea medial, Bomer, con cresta nasal del palatino, efenoide y lámina horizontal del palatino, y ahí para adelante cavidad nasal, y ahí para atrás es nasofaringe, ahí está la explicación de por qué usted coloca una sonda al estómago a través de la nariz, la pasa por la nariz, pasa a las guanas, llegó a la nasofaringe, el orofaringe, laringofaringe, esófago. ¿Okay? O porque yo intubo al paciente por la boca. Cuando están dando anestesia y le colocan ahí paciente que tiene indicación de tubo nasotraqueal, pero normalmente durante la anestesia el tubo se coloca a través de la boca y se coloca en la tráquea. ¿Okay? Bien, ¿dudas hasta ahí? Sigue, porque si usted se da cuenta, entre los músculos quedan espacios, no cierra, es decir, no es un cilindro que toda la pared lateral sea músculo que cubre. Miren cómo quedan espacios entre los músculos. ¿Okay? Quien se encarga de cerrar estos huecos o espacios que quedan son las fascias de la faringe. La fascia que va inmediatamente debajo de la mucosa se llama faringobacilar, que va desde el tubérculo faríngeo, la base del cráneo, es decir, la línea de inserción superior y anterior, y después que viene la capa muscular, y la capa muscular se divide en los constrictores, que la capa circular externa, que se llaman constrictores, capa circular porque rodean como un círculo, y los longitudinales, que todos terminan en superior faríngeo. Son 6 músculos de la faringe, 3 longitudinales y 3 constrictores. Y la capa más externa de la fascia bucofaringea, que si recuerdan, es la parte posterior de la pretraqueal del cuello, que se llama fascia bucofaringea. Entonces esa fascia se encarga de cerrar esos espacios. Miren la capa muscular, los constrictores y los longitudinales. Entonces, cuando yo pienso en músculos faringeos, todos van a terminar en el sufijo, los longitudinales, faringeo. Estilo faringeo, salpico faringeo y palato faringeo. Okay, ahora le pregunto a la niña Andrea por qué se llama salpico, de dónde viene si se llama salpico, de dónde se respondió que está castigada por no venir ayer. Andreita, ¿dónde te escondiste, mi amor? ¿Por qué se llama salpico?
Bemerin, ¿por qué se llama salpingo? ¿Quién sabe? A ver, de los de Avelar, ¿por qué se llama salpingo? Bien, vamos a agarrar a Andrea de objeto de estudio. Viene Andrea con la trompa uterina inflamada. Se le inflamó la trompa allá abajo del útero. ¿Cómo le dice el médico? ¿Qué le diagnostica si tiene inflamada la trompa? ¿Alguien sabe? Porque así lo van a tener que diagnosticar. No le van a decir que tiene una trompitis. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Salpingitis. Salpingo es trompa. Entonces, cuando usted tiene una paciente con una salpingitis, tiene inflamada la trompa uterina, no le va a decir que tiene una trompitis. ¿Okay? ¿Por qué se llama salpingo el músculo? Porque viene de la trompa de Eustaquio, de la tuba auditiva o trompa faringo-timpánica. Por eso es que el músculo se llama salpingo faringo. No es una mala palabra. Estilo, porque viene de la apófisis estiloide, y palato, porque viene de la apófisis palato. Fíjense que sucede como esternoideo, esternotiroideo, el músculo que está diciendo de dónde va. Y los constrictores, se fuste al mercado, al aracho, donde le dé la gana ir a comprar a Walmart vasos y compró 3 vasos. Yo me los puedo llevar para la casa y meter uno dentro del otro, ¿sí o no? Pasa igual, miren cómo el constrictor superior se mete dentro del medio y el medio dentro del inferior. Miren los superpuestos ahí. ¿Ok? Entonces, los longitudinales, estilo faríngeo es este. Y ojo, es este que usted ve que pone cortadito, miren lo que lindo lo pone. Este que está cortado, entrando entre el constrictor superior y medio, míralo aquí. Es el estilo faríngeo. El salpingo es delgadito, el salpingo viene desde la cara inferior de la tuba auditiva, entra igual entre el constrictor superior y medio y el palato es del velo del paladar. Cuando el tensor del velo del paladar se va a insertar en todo el borde posterior de la lámina horizontal del palatín, origina una estructura que se llama aponeurosis palatina, la pueden ver pintada en cualquier átomo. Yo digo que el tensor del velo del paladar, cuando veamos paladar, es como el Cristóbal Colón que llegó y descubrió el paladar originando la aponeurosis palatina. Y entonces después todos los demás músculos o se insertan en la aponeurosis o se originan en la aponeurosis. Entonces el palato faríngeo se origina en la cara superior, en vez del inferior, el salpingo faríngeo, el palato faríngeo, perdón, el palato gloso sale abajo y el palato faríngeo sale en la parte superior de la aponeurosis palatina. Y los longitudinales les decía que van a utilizar este recurso mnemotécnico. Usted se lo va a aprender, va a atender a Alzheimer con 86 años y se va a acordar de él. Porque algo tiene la mente, que los recursos mnemotécnicos es algo prodigioso que usted se le queda grabado ahí y nunca se lo olvida. Por eso yo les recomiendo siempre que cada vez que puedan crear un recurso mnemotécnico, se lo aprendan porque se recuerda a uno, no sé cuál es el misterio que siempre se. Y estérigo buco, hilo gloso, que parece trabalenguas, pero se puede sacar pterigo de gancho pterigoideo, buco de rafa pterigo mandibular, hilo de los lados, de la línea piloidea y gloso, acuérdense que es lengua, los lados de la lengua. Les decía que condro, el espacio entre hasta mayor y ligamento estiloideo, hasta menor, perdón, y ligamento estiloideo, la función ceratofaringea, hasta mayor, y tiro de cartílago tiroide, trico de cartílago, y así se va a poner. El superior la pinta de la palatina aquí. Y este orificio, acuérdense que aquí va a quedar el milo, porque el milo ioideo no llega hasta atrás, no cierra todo, termina formando una línea en borde libre. Terminaría aquí y se forma lo que se llama el orificio de entrada al suelo de la cabeza. Mírenlo aquí, miren cómo el milo termina y miren el orificio de entrada. Por estos espacios que quedan, entran estructuras a la faringe y a la laringe. Este espacio, miren aquí que lo están cerrando ahí en este caso, la fascia faringomaxilar, el espacio entre el cráneo y el constrictor superior, por ahí pasa la arteria palatina ascendente y el músculo tensor del velo del paladar y la tuba auditiva. Y este es importante dominarlo, porque este se llama orificio de entrada al suelo de la cavidad oral. ¿Por qué se llama así? Porque están permitiendo que las estructuras que van a pasar hacia mi cavidad oral, hacia mi lengua, pasen por ahí. Y entonces, por ahí va el nervio glosofaringio, va el estilo faringio, el iliogloso, el nervio lingual, los vasos linguales. ¿Okay? Todo pasa a través de este espacio. Este espacio entre el constrictor
constrictor medio inferior, lo que queda es este orificio, la membrana tiroidea, mirenlo ahí, por ahí entra el paquete neurovascular, laringe superior, y después entre el constrictor inferior y el esófago, este espacio, mirenlo entrando por ahí, los nervios laringe recurrente y los vasos laringeos inferior. No se dice paquete neurovascular laringe inferior porque el nervio correcto, porque hay quien le llama nervio laringe inferior, no se llama así, se llama laringio recurrente. Laringe inferior es la arteria vena. ¿Ok? Dudas hasta ahí. Ya después miren cómo sigue el esófago. Este constrictor se ve en un maniquí que tiene velar por ahí escondido para ponerse en el examen que es el que se ve ahí y después se ve la musculatura preparada. Bien, ahora ya estamos. Yo voy a examinar la faringe. Los odontólogos es más fácil porque siempre tienen a mano un espejo y a través del espejito pues lo miran para arriba y miran la naso, que aquí la pintaron al rosado, lo miran para abajo y miran la laringe, que aquí la pintaron. De manera que para estudiar, no sé si logran ver, la faringe yo la voy a dividir en tres regiones. Nasocorrinofaringe, que se relaciona hacia adelante con la cavidad nasal, y ya dije que el límite son las cuanas, queda entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical. ¿Okay? ¿Qué voy a tener ahí? En el techo y pared posterior, ya no ustedes no, porque ya están viejos, hay una estructura linfática que forma parte del anillo de Warner que se llama amígdala o tonsila, en términos ingleses, y el latín es tonsila faringe, que es esta que cualquier maniquí pone. ¿Por qué le digo a ustedes no? Porque ya están viejos, porque a medida que vamos creciendo se va atrofiando. Entonces por eso usted corta un cadáver y no la ve tan bien como ve la palatina. Los niñitos si la tienen muy desarrollada, cuando aumenta de tamaño se llama adenoide. Y entonces hay niños, no sé si han visto que hay niñitos que pasan la vida tapados, que no pueden respirar bien por la nariz, tienen respiración bucal. Y eso produce, cuando los que lleven semiología, vean semiología, una fase adenoidea. ¿Okay? ¿Qué más veo? ¿Qué pasa? En la naso, en su pared lateral, se abre la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, que le pusieron así por sí Bartolomeo de Eustaquio, una es tubo auditiva o trompa faringocutánica. Y es un tubo, que tiene una porción cartilaginosa y una ósea, que está igualando la presión, la función de él es igualar la presión de mi caja del tímpano, medio, por eso está sacado. Por ahí le entra el aire al oído y se abre la pared lateral de la naso. ¿Qué pasa? Que esa trompa, cuando se va a abrir el cartílago, eleva la mucosa, le hace la mucosa y la eleva. Y esta elevación que produce lo que se llama tono tubárico por lo de okay, entonces la parte de arriba, el reborde se llama, ojo, si usted corta un cadáver de la cabeza a la mitad, esto se ve igualito que lo está viendo ahí. Y se agarra y se pregunta. ¿Ok? Entonces esta elevación arriba, el tono tubárico, pero miren cómo salen pliegues. Y les dije que el prefijo de trompa, ¿cuál es? Salpingo. Entonces miren el pie, salpingo palatino, que lo forma el tensor del velo del paladar, y el de atrás es el salpingo faríngeo que lo forma el músculo salpingo faríngeo. El libro le habla aquí de un tubo elevatorio que sería el elevador y queda al medio del huequito de la trompa, pero eso es solo para conocer la teoría porque ese no se ve tan bien. Lo que sí le van a agarrar el cadáver son los salpingos palatinos, si yo veo que es anterior y va para el paladar desde el torus, los salpingos faríneos si yo veo que no. Y este espacio que está detrás del torus se llama receso faríngeo. La importancia que tiene el receso faríngeo, la importancia que tiene el receso es que ahí queda otra amígdala que se llama amígdala tubárica, de tubo auditiva, esa es pequeñita, esa no la van a ver, pero forma parte también del anillo de Warner. Ahora me voy a ir a la oro. ¿Qué voy a ver en la faringe? Bueno, pero la manito la ven. ¿Qué voy a ver en la oro? Esa es la que usted ve toda la vida. Se la ha visto en el espejo 59 millones de veces. Cada vez que nos arde la garganta nos vamos a revisar a ver si tenemos amigdalitis. Ojo, la amígdala que nos miramos en el espejo, que se llama amígdala o tonsila palatina, no está en la boca, está en la orofaringe. Entonces por eso le digo que usted se está mirando orofaringe. Porque el límite, como que usted diga, ya está dentro de la necrótica y pasó el marco de la puerta, se
se llama istmo de las fauces o istmo bucofaríngeo. Y eso está delimitado entre el velo del paladar por arriba y el pilar anterior, que es el arco palato-gloso. Y el surco terminal de la lengua inferiormente. Y todo lo que esté de ahí para atrás es orofaringe. Y miren cómo la amígdala palatina está entre el pliegue palato-gloso y palato-faríngeo. En el naso voy a ver 2 pliegues con el tono untuario. En la oro voy a ver 4 pliegues, 5 4 de nombre. Veo el palatoloso y el palatofaríngeo. Ojo, eso se ve muy bien hasta un paciente que abra la boca. Y en el medio, entre los 2 pliegues, la amígdala palatina. Ahora, los míos, y me imagino que hablar también, cuando vimos la pieza anatómica de lengua, ¿se acuerdan que yo les eché el epilótico para atrás? Les enseñé 3 pliegues: los epilóticos medios, los 2 laterales, los epilóticos laterales, y el huevo que se forma en el medio se llama vallecula epilótico. Eso está en la boca, ¿vale? Ojo que se agarran en cadáver. Los epilóticos medio y lateral lo tienen que aprender a identificar porque se agarran en el platillo. Y después la oro va entre el nivel vertebral C2 a C4, y después de C4 a C6 va la laringo, solo tiene este desfiladero que se forma. Esto acá atrás es el laricofaríngeo, y este desfiladero se llama foso receso piriforme. ¿Okay? Foso receso piriforme quedaría. Ahora yo estoy mirando un paciente y no puedo ver los niveles vertebrales, cómo yo ubico hasta dónde va naso, hasta dónde va oro. El constrictor superior hace este engrosamiento que les pintaron acá, que me dio trabajo. Este engrosamiento que pusieron aquí en amarillito, esa limita, se llama esfínter palatofaríngeo. No es el músculo palatofaríngeo, es un engrosamiento. Cuando lo cubre mucosa formamos un anillo que se llama istmofaríngeo. Y el istmofaríngeo es el límite entre naso y istmofaríngeo. No es lo mismo que pliegue palatofaríngeo, ese es el pilar posterior del huevo paladar. Y luego entre naso y oro es el borde superior de la epiglotis. ¿Okay? Cuando usted vea la epiglotis, el borde superior es orofaríngeo, de ahí para abajo es lárico. Tenemos entonces estructuras que conforman linfáticas, tejido linfoide, que conforman un anillo que se llama anillo de Waldeyer, que vamos a ir a hablar mucho de él, que a nivel de la nasofaringe son la amígdala faríngea tubárica y de la oro, la palatina, y acuérdense que en la oro el tercio posterior de la lengua, porque acuérdense que la lengua va así, y el tercio posterior de la amígdala faríngea, eso está mirando a la orofaringe, y se llama amígdala lingual. Entonces la faríngea y la tubárica de la naso, la palatina, que es la famosa, y la lingual de la oro, y folículos linfáticos aislados que se localizan en la cara posterior del pelo del paladar, conforman el anillo de Waldeyer. ¿Okay? Con respecto a la irrigación y a la inervación sensitiva, divídanla a la mitad. ¿Okay? Y entonces voy a decir que hacia la naso, entrando por el conducto palato-vaginal, la irrigan ramas faríneas que vienen de la tercera. También participa la palatina ascendente de la facial. En la oro, pues participa la faringe ascendente con su rama faringeal, ramas de la arteria lingual, porque yo tengo el lengua, el orofaringe, y la amígdala palatina, como la facial le da la rama tonsilar, la facial también puede ser con rama tonsilar y la oro. Y en la laringo predomina la rama faríngea de la arteria tiroidea inferior que viene del lado. El drenaje venoso es un plexo faringeo, que superiormente va a ser sobre los superiores, inferiormente va a venir el pilar interno. Y el drenaje linfático ocurre hacia los nódulos cervicales profundos, incluyendo los restos faringeos paratraqueales e infradianos. Hasta ahí alguna duda. Inervación. Hay que aprender a diferenciar inervación motora de inervación sensitiva. En la naso, la sensitiva, son las ramas faríngeas que se originan del ganglio pterigo palatino, que se meten también por el conducto palato.
Se forma entonces para el resto de la faringe un plexo que se llama plexo faríngeo. ¿Quiénes lo forman? Entre la rama faríngea del glosofaringio, la rama faríngea del vago y el nervio laríngeo superior del vago, es decir, entre vago y glosofaringio. Y en la laringo, entonces, predomina el vago, en la sensibilidad, en la gloso predomina, en la O, predomina el glosofaringio, en la sensibilidad. Vale. Cuando voy a hablar de esos 6 músculos faringios que están inervados, eso no se los mencioné antes porque se resume. Todos están inervados por el vago. Hay libros que dicen que son fibras del nervio espinal que produce el vago, excepto aquí el pelo en la sopa es el estilofaringio. Y el estilofaringio está inervado. Fíjense que el glosofaringio solo inerva inervar al estilofaringio, no inerva a ninguno. El gloso inerva al estilo y al resto del vago. Y acuérdense que en los maniquíes de mi cara grande se ve el glosofaringio dentro de la ramita muscular al estilofaringio. Les decía que en ese maniquí es el único que se ve los 3 músculos que de nombre tiene el estilo gloso, el estilofaringio y el estilofaringio. Dudas hasta ahí con inervación y irrigación. Vamos a hablar ahora de la laringe. La laringe es un